Antes de comenzar con cualquier proyecto que conlleve el transporte internacional de mercancías, es necesario conocer ciertos términos y trámites que se deben realizar para la correcta exportación e importación de mercancías. Esto con la finalidad de que las importaciones, tanto como las exportaciones, se lleven a cabo sin ningún tipo de contratiempo. Uno de los aspectos que más dudas suelen generar son los Incoterms 2020, y esos aspectos son sumamente importantes dentro del comercio internacional. Pero, ¿qué son los Incoterms? Los Incoterms son un grupo de términos comerciales de 3 letras cada uno que se utilizan en las transacciones internacionales para aclarar los costes y determinar las cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compra-venta. Pero, ¿cuándo se originaron? Estos términos fueron creados en 1936 por parte de la Cámara de Comercio Internacional, la CCI. Los Incoterms han ido evolucionando con el paso del tiempo debido a los diversos cambios que han surgido en las prácticas de comercio. Los Incoterms más actuales son los Incoterms 2020, y estos entraron en vigor el 1 de enero del presente año. La clasificación de los Incoterms es un elemento clave para poder entender cómo funcionan y sobre todo el saber cómo podemos utilizarlos a la hora de una negociación. Los Incoterms se clasifican en 4 grupos, es el grupo E, F, C y D. En el grupo E es el único término donde el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador. En el grupo F el vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte que haya escogido el comprador. En el grupo C el vendedor contrata el transporte pero sin asumir los riesgos, ya sea de pérdida o daño. Y en el grupo D el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía a su lugar de destino. El primer grupo es el E, donde únicamente se encuentra el Incoterm export o en fábrica. Aquí el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador y el vendedor únicamente se hace cargo del embalaje. Por lo tanto, el comprador es quien asume todos los gastos y responsabilidades de la mercancía. El siguiente grupo es el F. El primer Incoterm que se encuentra aquí es el Free Carrier o libre transportista. Aquí el vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume todos los gastos y riesgos hasta la entrega de la mercancía. Por lo tanto, el comprador es quien asume los gastos desde la carga hasta la descarga. El segundo Incoterm en este grupo es el Free Alongside Ship o libre al costado del buque. Aquí el vendedor entrega la mercancía en el puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega. Y el comprador es el que gestiona la carga a bordo. El último Incoterm en este grupo es el Free On Board o libre a bordo. En este Incoterm el vendedor asume los gastos de la mercancía hasta que ésta sube a bordo. Por lo tanto, el comprador es el que va a asumir los costos como el flete, la descarga, los trámites y la entrega a su destino. En el Incoterm CFR, Cost and Freight, por sus siglas en inglés, en español sería costo y flete, el transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en este trayecto es del comprador. El comprador debe tener claro que el seguro de la mercancía va a su cargo. La entrega se produce cuando las mercancías son puestas a bordo del buque, al igual que en el Incoterm FOB, teniendo como diferencia sustancial que con el Incoterm CFR el vendedor debe contratar el transporte internacional y pagar el flete. El Incoterm CIF, Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete en español, el transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en ese tramo es del comprador. El seguro de la mercancía lo paga el vendedor, que ha de poner el comprador como beneficiario. La entrega se produce cuando las mercancías son puestas a bordo del buque. En el CPT, Carriage Paid To, transporte pagado hasta, el transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en este trayecto es del comprador. Si son varios transportistas, se da cuando se entrega al primer transportista, en el punto elegido por el vendedor, sobre el cual el comprador no tiene ningún control, pero en este se puede especificar en el contrato si desean que el riesgo se pueda transmitir en una etapa posterior. En el CIP, Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pagados hasta, el transporte principal y el seguro lo paga el vendedor, pero el riesgo en este trayecto es del comprador. Es importante que el comprador tenga claro que el seguro de la mercancía va a cargo del vendedor, pero que él asume el riesgo desde que la mercancía sale del país de origen, cuando se entrega al transportista principal. El vendedor deberá poner al comprador como beneficiario del seguro. El primer Incoterm del grupo es el DPU,
que por sus siglas en inglés significa Deliver to Place Unloaded o entrega y descarga en lugar acordado en español. Aquí en este Incoterm podemos observar otra de las actualizaciones de los Incoterms 2020, pues el DPU sustituye al DAT anterior. El vendedor sigue asumiendo los costes y riesgos, pero con los Incoterms 2020 se amplía el lugar de descarga, ya que antes se realizaba exclusivamente en la terminal. Cabe resaltar que este Incoterm puede ser utilizado para todo tipo de transporte. El siguiente Incoterm del grupo es el DAP, Delivered at Place o entregado en un punto en español. Aquí el exportador asume gastos y riesgos hasta la entrega de los bienes, a excepción de los costes derivados de la importación de la mercancía, que estos son atribuidos nada más que al comprador. Este Incoterm es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero si se contratara, los gastos se atribuirían al vendedor. Por último, tenemos al DDP, Delivered Duty Paid en inglés o en español, entregado con derechos pagados. Este es empleado para todo tipo de transporte y en él el vendedor asume absolutamente todos los costes y riesgos de la operación de exportación. El comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también el vendedor. Un dato curioso de este Incoterm es que es justo el opuesto al EXW, ya que el vendedor asume todos los gastos y riesgos. Pero ¿por qué son tan importantes los Incoterms? Bueno, esto se debe ya que su finalidad es facilitar la conducción del comercio global y así poder evitar incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de diferentes países. También auxilia a la identificación de las obligaciones entre las partes, el comprador y el vendedor, y reduce el riesgo de las complicaciones legales que pudieran existir. There are some problems for not knowing correctly about Incoterms, and one of these problems is not establishing correctly the appropriate Incoterm in your international quotes and contracts. This can carry serious inconveniences or issues in your international business transactions, for example, misunderstanding with your supplier or your buyer, in terms of loading cost, customs clearance, documents, delays, and responsibilities in case of disputes. Not having correctly defined the Incoterm in the contract or quotes can hinder any claim. Finally, another example of bad practice is in some countries where the tax or customs administration insists of the preference for the use of certain Incoterms, or where the contracting of an insurance company is required. This makes it difficult to use another Incoterm.